Buenas tardes a todos nuestros amigos y amigas, compañeros, compañeras que nos han venido siguiendo en este ciclo de charlas, las charlas de la peste. Hoy día estamos en nuestra cuarta charla. Estas charlas son organizadas por la revista El Porteño, Huelque en Rojo, Socialismo Revolucionario, El Matapaco y Fundación Siglo XXI. Como venía diciendo, hoy día es la cuarta charla, le hemos puesto el título de la UP a la crisis contemporánea, porque nos va a acompañar una persona que vivió justamente desde la Unidad Popular hasta hoy día. En su momento, en la Unidad Popular fue dirigente de los cordones industriales, redactor de la emblemática carta que le escribió esta organización al presidente Salvador Allende a pocos días antes del golpe de Estado, donde se le hacían una serie de demandas y de reclamos. Ahora él es doctor en economía y cientista político. La verdad que para mí es un honor y un gran agrado, compañero, poder conversar contigo. La verdad es que hace mucho tiempo que yo leí este libro, no tanto tiempo, no es tan antiguo tampoco, Los cordones industriales. Entonces, a los que hemos sido socialistas, del Partido Socialista, eh, se nos abren un montón de interrogantes, sobre todo a las generaciones sub-50. Y por eso hablar contigo, una persona que vivió ese minuto, que fue dirigente en ese minuto, que incluso vaticinaba lo que se venía si las cosas no cambiaban, la verdad es que para mí es un honor. Dejo con ustedes, para no quitarle más tiempo, a nuestro compañero Rafael Cries Saavedra. ¿Cómo estás, compañero? Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti y a todos ustedes por la posibilidad de conversar esta tarde. Entonces, Bueno, queremos empezar preguntarte sí, el proceso de la Unidad Popular, porque recordemos, por supuesto, que ya estamos a 50 años, ahora el 4 de septiembre se cumplen 50 años de este gobierno de Unidad Popular, y tú fuiste un actor relevante. Cuéntanos desde ese proceso y tráenos hasta ahora. bueno, yo, para hacer un resumen de lo que fue ese momento de la historia, primero diría que tuvo antecedentes, fue una construcción histórica, no es que en un momento determinado se inició ese proceso salido de la nada. Había una serie de fenómenos de orden social que estaban conduciendo a alguna forma de expresión y de crisis. Es inserto ese desarrollo dentro de una globalidad que desde luego era distinta de la de este momento, determinada por estas fuerzas financieras y esta globalización última de orden tecnológico. En ese momento era el agotamiento de la recuperación que había tenido el sistema capitalista después de la Guerra Mundial. Después de la Guerra Mundial, esa destrucción formidable de esperanzas y de fuerzas productivas, había habido una recuperación del sistema y eso se estaba agotando. Se advertía en las caídas de las utilidades de la empresa, las dificultades a nivel de los países, en particular este país, para conseguir divisas, se advertía en una caída general de la tasa media de ganancia, diríamos en términos más objetivos, y en ese marco, de luego, se estaban creando situaciones en las cuales las relaciones sociales empezaban a movilizarse. La, el campesinado había abandonado una situación de opresión política y de pasividad política, incluso que había sido, no digo impulsada, pero de la que había sido cómplice la propia izquierda, y había en el último periodo avanzado hacia un acercamiento hacia los trabajadores, y los trabajadores de las ciudades a su vez hacia los trabajadores del campo. La CUT se fortalecía y era una estructura real que abarcaba, ¿no? A pesar de todas las limitaciones, más del doble o el triple de lo que hoy día pudo representar toda la suma de sindicatos en el presente. Además, sindicatos en términos reales muy combativos, que estaban, digamos, recogiendo el sentimiento de su base, que se habían construido en términos ciertamente de la defensa
del salario, etcétera, pero que incluían en sus reivindicaciones una perspectiva de abolir la explotación del hombre por el hombre. Y al mismo tiempo, esa situación había acercado a los partidos socialista y comunista, el Partido Comunista fuertemente impregnado de lo que había sido esta tragedia del estalinismo. Ellos seguían en esa tradición, la habían vivido por dentro, de alguna manera habían sufrido el control de esas fuerzas encarnadas en la Unión Soviética, y al mismo tiempo ciertos grupos que se habían alejado de ellos después de la crisis de los años 30 se habían acercado al Partido Socialista, enriqueciendo esta convergencia de pequeños grupos universitarios, de los cuales se había convertido Salvador Allende en uno de sus líderes más visibles. Y también, desde luego, estos procesos de acumulación general estaban significando a nivel global conflictos de nuevo tipo. Emergían no solo tecnologías, no solo relaciones humanas, sino presiones que se hacían más visibles, sobre todo en la generación más joven del planeta. Recordarán la sublevación de mayo del 68 en París, pero eso fue en todo el planeta. Desde los chinos que andaban en su revolución cultural, los japoneses, los norteamericanos, los argentinos, brasileños, chilenos, etcétera, no había lugar del mundo donde la juventud, ya sea universitaria, ya sea trabajadora, y particularmente las mujeres, no estuvieran tratando de construir una salida a una situación que se veía de crisis. Es decir, el fenómeno de la unidad popular no solo fue un fenómeno inserto en esa crisis general, sino también expresaba esa acumulación de fuerza que se había dado en Chile en torno fundamentalmente a la clase trabajadora, y en la apertura y en las presiones que hacía de alguna manera este proletariado urbano, y finalmente sumado a este semiproletariado o a este campesinado que confluían en la búsqueda de una salida. Y de luego esta oligarquía mezcla con burguesía local, que fracasaba en sus intentos por tratar de obtener inversiones simplemente o financiamiento del exterior, se despegaba de esta suerte de paternalismo con el que había cubierto esta democracia, que por cierto era mucho más amplia y más profunda que la actual, a pesar de las dificultades de alfabetización, a pesar de las dificultades para incorporarse a ella que tenían los sectores populares. Y en ese marco es donde triunfa, desde luego, Salvador Allende. Perdón un segundito, voy a... Y decía yo de que ese triunfo, para decirlo de una cierta manera, era una convergencia de orden social, de fuerza, en que de luego su núcleo era la clase trabajadora. Y mantenía con ella una relación que era la relación característica de esa época, relativamente paternalista, pero al mismo tiempo receptiva a sus problemas. No era una dirección corrupta. Por el contrario, era más bien una dirección que, si bien era autoritaria, si bien tenía grandes influencias del estalinismo, incluido en el Partido Socialista, el partido más abierto a las discusiones, además de los pequeños partidos que surgían al calor de ese fenómeno, no era mirado con simpatía el que uno mencionara a la Rosa Luxemburgo, por ejemplo. Yo me encontraba con dificultades para poder a veces plantear en una asamblea algún argumento sobre Reforma y Revolución, el famoso libro de ella, y sobre el cual podemos conversar, y mucho menos el tipo de planteamientos que de repente habían incluso alumbrado el camino de lo que para nosotros de lo era un hito importante, la Revolución Rusa, el pensamiento de Trotsky, Lenin. Lenin era, desde luego, la manera como se expresaba un pensamiento que no siempre era leninista, que fundamentalmente era un pensamiento estalinista, que disciplinaba la militancia, que castigaba la militancia, que establecía
ciertos senderos a través de los cuales supuestamente el proceso social iba y tenía que marchar al ritmo y en el patrón que daba esa dirección, que se consideraba la vanguardia. Cada uno de esos partidos se considera la vanguardia, hasta los partidos pequeños se consideran la futura vanguardia del proceso, y que establecían pocos mecanismos de participación democrática de su fase, a pesar de que esta era muy amplia y pugnaban por expresarse. En esa situación, desde luego, y ante esa ofensiva de masa, ante esta quiebra del modelo económico, es que se produce el triunfo de Salvador Allende. Después de varias elecciones en que él había fracasado, en que nuestros partidos políticos de derecha y los distintos grupos sociales en torno a esta oligarquía y la burguesía nacional, digamos, habían logrado postergar ese ajuste de cuentas. Allende llega al gobierno como cabeza legítima de esa coalición. Es un hombre que es heredero de ese partido socialista, amplio, heterogéneo, es del segmento que ha sido más abierto al Partido Comunista para no aceptar las distintas triquiñuelas, zancadillas y represiones que generaba el sistema contra el Partido Comunista, y es un hombre astuto que busca, tiene una cierta lectura de la realidad chilena, y que busca consolidar una situación, para decirlo así, transicional, una situación transicional. Esa situación transicional está expresada en el último programa, de alguna manera. Un programa de desarrollo industrial, profundización democrática, de alianza y de búsqueda de acuerdo para apoyarse en el espacio de lo que se llamaba el mundo socialista y los países liberales o países del tercer mundo, y de luego consolidar la autonomía de este país, consolidar su democracia, consolidar formas de representación democrática que le permitieran administrar esa situación transicional, acercando a estos partidos a veces en conflicto por razones míticas, ideológicas, y buscar en esa coyuntura internacional un tipo de consolidación que fuera, él lo veía en cierto sentido, específica a este pueblo, con empanada y vino tinto, pero al mismo tiempo que fuera capaz de mantener un rumbo de ampliación de la presencia, no solo social, sino de una perspectiva socialista, que era una definición muy vaga en general, no de estatizaciones, no de triunfo del capitalismo de Estado, no del triunfo de una burocracia estalinista, sino por el contrario, de esa maduración que él esperaba encontrar y expresar a nivel de América Latina como un proyecto en cierto sentido original, pero en otro sentido universal. Ahora, desde luego él se encontró con una oligarquía que reaccionó en consecuencia. Esa oligarquía se sintió aislada, se replegó y buscó ayuda, financiamiento en Estados Unidos. Y de luego sabemos que Nixon, Kissinger y todo ese aparataje se puso en movimiento para financiar y preparar las condiciones del golpe. Ciertamente la derecha política y el centro político de inmediato no eran golpistas, pero la derecha económica y la oligarquía sí lo eran. Para ellos les parecía evidente de que en esa dinámica iba a haber un enfrentamiento que a ellos lo hacía desaparecer o convertir en una fuerza marginal, independientemente de que pudiera ciertos grupos de derecha tener expresión ideológica, política. Ese no era el problema. Ellos tenían que avanzar hacia eso. Y sabían que no dependía de su fuerza política, dependía del ejército, de hacer intervenir al ejército y de apoyarse en esta fuerza extranjera, a la cual desde luego no tuvieron ningún problema en hacerle todas las promesas y entregas que fueran necesarias. Desde luego, eran en ese sentido, habían abandonado todo tipo de nacionalismo o de perspectiva de esa, para ponerse abajo la visión esta, que construía en ese momento el imperio en torno a la Guerra Fría. Nuestro ejército, de luego, vivió esa circunstancia fracturándose y presionado por estas fuerzas que eran disímiles. Había un cierto número incluso de generales que veían en esa democracia, o incluso en Allende,
o incluso en la necesidad de realizar cierto tipo de cosas. Hubo oficiales menores dispuestos no solo a dar su vida, y la dieron, desde luego, fueron masacrados por sus propios compañeros de armas, pero eran, en cierto sentido, una fuerza que podía haber sido importante dentro del ejército, pero que las circunstancias del proceso de la unidad popular redujeron a una cierta participación pequeña, no voy a decir mínima, y al mismo tiempo que expresaban un cierto rol, no voy a decir tercerista, sino mediador que el Estado y el ejército había jugado en los procesos de la acumulación del capital dentro del país. Y desde luego, en ese desarrollo, la clase trabajadora, al ver esta intención de los grandes empresarios de hacer un blackout, un lockout general en el país, una paralización, empezó a responder en consecuencia. La CUT le costaba mucho salir de su lógica simplemente sindical y de ramas de producción. Y entonces cuando en el primer año del Hugo Allende había nacionalizado los bancos, había nacionalizado algunas empresas muy pocas, y se discutía qué número de empresas había que pasar a esta área de propiedad del Estado. De las 20.000 empresas, digamos, solo 80 empresas había que pasar, se llegó al acuerdo, había que pasar al área social. Se pensaba quizás 100 más iban a estar en un área mixta, y las otras 20.000 iban a seguir siendo pequeñas o medianas empresas privadas. Sin embargo, se pensaba que con eso podía controlarse esta situación, y había una actitud, desde luego, optimista dentro del gobierno, expresada muy claramente en el ministro Buscovich, que visitaba las poblaciones, con el cual uno podía llegar a conversar en el ministerio, que estaba abierto a que donde hubiera problemas en una gran empresa pudiera haber una intervención por parte del Estado para mantener la normalidad de los mercados. Sin embargo, desde luego, este ascenso de la fuerza de los trabajadores, este aumento en términos del circulante, este bloqueo que hacía desde luego el imperio americano, norteamericano, y este boicot sistemático, botando al río toneladas de aceite, de agujas, de chupetes de guagua, o hasta de harina, de azúcar, etcétera, etcétera, que hacía sistemáticamente la gran burguesía, o que hacían pequeños burgueses o simplemente mercenarios por el dólar, los dólares que circulaban, afectaba el mercado. Pero el primer año no parecía que fuera un año que hubiera que tomar medidas, tomar definiciones. El gobierno de la Unidad Popular se mostraba en capacidad de controlar el mercado, las fábricas estaban funcionando, se estaba esperando que maduraran esas circunstancias. Cuando en el año 1972 ya la derecha se empieza claramente a paralizar con la ayuda de un cierto segmento que fueron claves para ella, donde está todavía algunos de estos señores, el señor Vilarín en los camiones, o el señor Cunzilli de la pequeña y mediana empresa, golpistas, redomados, fascistas en realidad, que eran fuerzas circunstanciales simplemente, pero que en ese momento emergen, como el sector duro, con estos grupos de Rolando Mato, Patria y Libertad, simplemente grupos agresivos, donde estaba el señor Alamán, por cierto, era uno de los dirigentes connotados de uno de esos grupos. Bueno, la situación se empieza a poner más difícil. Yo había sido dirigente de la FESH, era dirigente universitario, habíamos empezado a construir un aparato sindical de la FESH de apoyo a los sindicatos, y ya en ese año, el 72, era dirigente de uno de los cordones industriales. Pero esos cordones que habían surgido espontáneamente, primero en Maipú y después en Vicuña Maquena, en San Joaquín, expresaban la comprensión por parte de los trabajadores que se requería un cambio de actitud del gobierno con respecto a esos grupos que estaban boicoteando la economía, y al mismo tiempo la disposición de la clase trabajadora en general a enfrentar lo que era, y veían ellos como este lockout y esta movilización de la clase patronal. Ahí era importante la comprensión política que pudieran tener los partidos,
Pero los partidos están impregnados de estalinismo. Y el estalinismo no solo es un autoritarismo hacia adentro, es también la ilusión del socialismo en un solo país. El socialismo, cualquiera que sea su modalidad, autoritaria, burocrática o quizás eso, como se denomine, porque algunos más extremos en Europa lo terminaron denominando simplemente una suerte de fascismo popular, les parecía que terminaba en sus decisiones y en su evolución en la frontera de este país. Y lo que hiciera Estados Unidos y lo que sucedía alrededor parecía que Allende podía de alguna manera solucionarlo, ya sea conversando con los argentinos, los gorilas argentinos, para que no se pudieran duros, porque ellos también tenían problemas internos, o apelando a Rusia o China, que de luego Rusia, desde el principio, no nos dio ningún tipo de ayuda económica. No estaba, tenía claro un juego en el que ellos iban retrocediendo, estaban acentuando su presencia en África, no querían perder tiempo acá ni fuerza, y los chinos, por el contrario, dieron ciertamente cerca de 100 millones de dólares o 60 o 70 millones de dólares que finalmente los regalaron o finalmente los negociaron con la dictadura siguiente, que con el señor Pinochet y su sucesivos ministros, pero en la que ellos mostraban de que no estaban interesados en ningún tipo de presencia o participación política que no fuera en su propia área. Ellos están también imbuidos de esa ilusión del socialismo en un solo país que impregnó a la izquierda planetaria más crítica y consecuente durante esos años. Pues bien, ustedes saben el desenlace de eso. Los cordones industriales no fueron capaces de articularse como fenómeno nacional, a pesar de que cuando se produjo el paro de octubre, llegaron a ser más de 55 cordones a lo largo de todo el país. Y en esos 55 cordones lograron articular por lo menos parte importante de esas más de 500 empresas que estaban intervenidas y manejadas por los trabajadores, que habría sido un poder significativo. De alguna manera esa relación con los partidos de la Unidad Popular, este juego por un lado ambiguo, pero por otro lado al máximo del límite donde se movía Allende, porque Allende es precisamente la figura trágica, encarna la tragedia de ese momento. Allende no es el bobito pacifista, eso es una mentira. Tampoco era un revolucionario que empujara las circunstancias para subirse a la montaña. No. Él había sido un político parlamentario, profundo conocedor del ejército, había participado de alguna manera indirecta, incluso en lo que había sido la República Socialista desde 1973. Es decir, toda su vida había conocido las sucesivas traiciones y ajustes que se dan entre las fuerzas sociales en el Congreso. No era un parlamentarista, pero en su cierto surrealismo él también, de alguna manera, aunque trataba de liberarse de ese socialismo en un solo país, era una creación de su tiempo. Él había participado en la tricontinental y hacía grandes loas del esfuerzo de los cubanos, pero tenía una visión crítica de eso y manejaba una alianza en la que él esperaba que esas cosas pudieran articularse, pero no se articulaba. Lo que habían sido los esfuerzos militares u orgánicos de defensa dentro de los partidos se terminaban convirtiendo en esfuerzos policiales dentro para asegurar el control de las direcciones. Lo que había sido esta maduración también del Partido Comunista, que era un partido importantísimo dentro de esa alianza, aparte del Partido Socialista, no lo había llevado a un tipo de relación con el movimiento social. Ni siquiera el MIR, ni los grupos más incluso separados de la Unidad Popular, establecieron nexos con el movimiento de los cordones industriales. Para ello había los mandos y consejos de vecinales, eran donde ellos podían tener algún tipo de presencia, pero no en esta clase trabajadora más articulada, que tiene su propio mundo y dinámica, que incluso es a veces la rebelión interna de sectores del Partido Comunista o del Partido Socialista, ahí es donde se produce, ahí era su núcleo. Y los cordones industriales no estuvieron en capacidad de avanzar, aparte de ser obviamente el núcleo del poder popular, avanzar a ser una forma autónoma de dirección que pudiera plantearse frente a lo que era la institucionalidad del Estado
diciéndole, vamos a conversar sobre qué va a pasar en este país. De manera que cuando se produce el golpe articulado entre la Operación UNITAS, que cubre nuestras costas y donde están los norteamericanos para cuidarse la espalda por si acaso el ejército lo traiciona, un pedazo de ejército traiciona la traición a la que lo han empujado. Tenemos un mundo parlamentario absolutamente derrumbado, una dirigencia sindical dispersa excepto en los cordones industriales, donde tienen su atrincherado. Todas estas otras estructuras del Estado en los meses anteriores han desmantelado el Estado, las leyes, etcétera, para tratar de arrinconar a Allende y hacer posible el golpe. En ese marco general, desde luego, podría haber habido respuestas, pero no teníamos la madurez suficiente por el producto de esa misma historia, en que uno dice el propio movimiento aceptaba no solo ese liderazgo legítimo en cierto sentido de la dirección del Partido Socialista y Partido Comunista. Ellos no habían sido una burocracia corrupta. Ellos se iban inclinando simplemente a buscar una moderación de estas fuerzas sociales que no lograban comprender ni manejar. Incluso habían votado por el control de armas para darle supuestamente la posibilidad a la burguesía que se desarmara, de encontrar un camino pacífico, pero que haya permitido al ejército, el segmento fascista del ejército, empezar a asesinar campesinos mapuche, obreros agrícolas, y desde luego empezaron en Magallanes asesinando dirigentes de obreros industriales. Bien, esa me parece a mí que es el drama de esta historia. En una coyuntura general en que la serpiente cambiaba de piel, en que el eje de la acumulación del capital que se había estructurado en torno a las corporaciones y a estructuras industriales no lograba mantener las tasas de ganancia a nivel general, en que las clases profundamente se expresaban, ese marxismo se mostraba agotado. Se había esclerotizado. A lo largo del siglo XX se había transformado en un estructuralismo, que quizá a principios del siglo había sido razonable, porque frente a este historicismo que había avanzado en Europa, esta visión estructuralista, que incluso reconocía la lucha de clases, que le ponía mucho acento, obreros contra burgueses, y simplificaba todo lo otro tipo de contradicciones, parecía razonable. Y sin embargo, había finalmente empobrecido la respuesta que podía haber dado, de luego, la sociedad chilena y en particular, desde luego, esa inmensa comprensión que se ha producido con el triunfo de la unidad popular, la consecuencia de Salvador Allende y la inmensa mayoría de sus ministros y incluso de dirigencia. Uno dice, aquí no hay un tema de alguien, de algunos de esos partidos que se convirtió en traidor para vender a su madre y al movimiento. No, no, no. Aquí hay una profunda empobrecimiento de la visión crítica que podía haber dado la teoría y que ayudó a que entonces ciertos fenómenos que estaban implícitos en el juego anterior del reformismo y de la inserción del movimiento sindical, incluso modernizando las ciudades a costa de ese campesinado que había sido abandonado, nos cobraran la factura. Y entonces esta visión de este socialismo en un solo país, de construir nuestra propia, para decirlo así, nuestra propia utopía sin preocuparnos de lo que pasaba alrededor, obviamente nos terminó pasando la cuenta. No sé si van... Sí, sí, yo tengo un par de preguntas que hacerte respecto a este capítulo, para que después pasemos a la actualidad. Tú fuiste dirigente de los cordones industriales, tú redactaste aquella carta. Tú te puedes acordar, le puedes contar, porque es posible que no todas las personas que nos están escuchando sepan el tenor de esa carta. Yo la leí y la verdad es que me gustaría que tú, pero de manera cortita, la recuerdes, que era lo que se le reclamaba, porque habían reclamos allí, reclamos así derechamente. Y después quiero que me digas, ¿se equivocó Salvador Allende? ¿Se equivocó con la empanada del vino tinto? ¿Se equivocó? ¿Él creyó en la institucionalidad? ¿Fue ese su error?
Mira, yo contestaría la última pregunta, la otra es más larga, Ya, pero yo creo de que la historia no es un cheque en blanco. No se construye de esa manera. Creo de que Salvador Allende fue uno de los grandes dirigentes que no solo fue consecuente en su liderazgo, sino que eh, estaba absolutamente asumido como en términos de lo que podía ser este proceso. Uno de los hombres más astutos e inteligentes que podía darse en esa situación y que al mismo tiempo estaba jugando con un mazo de cartas limitado, en el que cuando él trató de hacer un juego que pudiera abrir algún ordenamiento y maduración de los partidos, no lo encontró. No encontraba en términos de la fraseología de los socialistas y su dirección, la burocratización de lo que habían sido incluso su aparato militar, los helenos, lo que era el Partido Comunista, un partido simplemente del orden en ese momento, buscando desesperadamente algún tipo de acuerdo con la democracia cristiana, que finalmente en los últimos días él también lo busca. Finalmente, a pesar de haberse abierto al MIR, un par de días antes él se encuentra en uno de los pasillos de la Moneda con estos dirigentes del MIR que le quieren pedir una audiencia. Él dice, falta un par de días para el golpe, eso no lo usaba Allende, pero les dice lo siguiente: ya no hay nada que decir, lo que ustedes tenían que hacer, tenían que haberlo hecho. Yo he hecho lo que he creído que había que hacer, lo que se podía hacer. No me pidan a mí nada, no quiero hablar con ustedes. Yo digo, eh, desde luego, cuando uno mira hacia atrás hubo momentos en que esos partidos pudieron articularse al poder popular. Y sigo convencido que esa era la única fuerza capaz de sostener, modificar las circunstancias que se vivían, ese camino hacia el golpe que había trazado, desde luego, el señor Edward y el Mercurio, y el señor Kissinger y el señor Nixon allá en Estados Unidos, que había de alguna manera vendido, digamos, estos señores, no vendido su alma a la patria, a cualquier principio de humanidad, para masacrar y dar un ejemplo en torno a Chile de lo que ellos no estaban dispuestos a permitir en América Latina, porque esto que se había hecho aquí, esta articulación de fuerzas, era extremadamente peligrosa para el imperio. Sumaba fuerzas de la socialdemocracia, del trotskismo, del comunismo en todas sus versiones más o menos ideológicas y del sentimiento de una población, para articular unas fuerzas que no eran simplemente parlamentaristas, que no eran pacifistas, sino que estaban exigiendo alguna forma de cambio. De manera que creo de que Salvador Allende, de luego, cometió errores graves, pero yo no le atribuyo ni siquiera la ley de control de armas, ni siquiera ya. se la, los que debían haber parado esa ley, los que votaron por esa ley, fueron los parlamentarios socialistas y comunistas, a pesar de que les gritamos en las reuniones internas del partido que eso no podía aceptarse, que esa ley iba dirigida hacia la masacre y la masacre de nuestra gente, y la votaron. Votaron afirmativamente una ley que ellos sabían, y no fue la única. Había un montón de decisiones que ellos ya iban progresivamente abandonando todo eso, porque estaban, para decirlo así, las circunstancias de la historia ya los embrutecían. Como dicen los griegos, que los dioses sigan a aquellos que quieren perder, ellos iban a tumbo hacia esa derrumbe, que no se plasmó simplemente sobre la cabeza de ellos, que muchos de ellos fueron asesinados directamente, sino se plasmó en el sufrimiento, la tortura, el asesinato de cientos de miles de chilenos, que es lo doloroso en las poblaciones y que aterrorizó a esta población y lo aterroriza todavía este pueblo, porque parte de sus respuestas a lo largo de todas estas décadas han estado condicionadas por la extrema violencia que usaron estos malvados, obviamente también para implementar dentro del programa norteamericano un nuevo modelo económico. Tenían a su disposición un pequeño laboratorio social donde podían implementar con el neoliberalismo cómo supuestamente llevarnos al desarrollo capitalista y hacernos a todos nosotros felices, cada uno como gran empresario de ese mundo ficticio que tienen ellos en la cabeza. Claro. Pero la otra visión ya me requiere un poco más de tiempo para desarrollarla. Vamos a tener que tener una segunda conversación. Ya. Tenemos a la actualidad entonces, compañero. Tú también escribiste un libro que se llama La crisis perfecta. Sí, claro. Y lo escribiste hace como 20 años. Sí. O sea,
ahí lo que tú en ese minuto era teoría, o quizás más que teoría en realidad, es lo que hoy día estamos viviendo. Háblanos de ese libro, háblanos de tus teorías y cuéntanos cómo ves tú esta crisis. ¿Esta crisis tiene para tiempo? ¿Qué viene después? Y la pregunta del broche de oro te la voy a dejar al final. Bien, ¿cuánto tiempo dispongo? ¿De cuánto qué tiempo nos quedan? Nos quedan como 20 minutos. Bien. Mira, desde luego, este triunfo del neoliberalismo y de la posibilidad de aplicarlo en este laboratorio, reduciendo los sueldos, disciplinando a la clase trabajadora, amedrentando a un pueblo entero, ordenando los mercados y concentrando el capital a través también de una emisión vigorosa, masiva de financiamiento inorgánico, parecía poder mostrar a nivel del planeta que, bueno, el capitalismo tenía una larga vida por delante. Se iniciaba una nueva etapa, la financiarización de la economía. Con estas nuevas tecnologías se nos prometían al planeta 100 años más, por lo menos, de expansión del capitalismo. Y sin embargo, desde luego, aunque eso fue muy vigoroso en la primera década, ellos entraron a saco dentro de América Latina, comprando y en otros lugares, de luego comprando empresas, etcétera. Eh, y las ofensivas que intentaba la Unión Soviética, como sabemos, en África terminaron en un fracaso, en Afganistán terminaron en un fracaso. Desde luego, había una ampliación que tenía que ser sustentada sobre el capital y no solo sobre el juego financiero. Y ellos la realizaron haciendo ingresar a China nuevamente al mercado mundial. Tenían una inmensa fuerza de trabajo que podían aportar a la acumulación de capital real. Y desde luego allí se producen estos conflictos dentro de la Unión Soviética que terminan en los intentos desesperados de Gorbachev de ayornar, de permitir espacios que le permitan salvar lo que considera fundamental de esa dolorosa experiencia con todo su lado oscuro y su lado luminoso que había sido la Unión Soviética. Y sabemos perfectamente que eso terminó derrumbándose, no solo con el muro de Berlín, sino por el deseo de un inmenso segmento de la población de romper con esa burocracia que afirmaba, como yo he conversado, en esa época conversé con algunos muchachos dirigentes jóvenes en la DDR, que me decían, se afirman cosas por la televisión, incluso grandes formas, supuestamente pautas de vida, pero ellos no las siguen, esa dirigencia no las sigue. Los costos en nuestra vida personal, los costos que vive cada mujer de pueblo, etcétera, son inmensos para que ellos sigan realizando formas de control, gastos militares, etcétera, etcétera, que no tienen para nosotros ningún sentido. Pues bien, con la caída de la URSS se produjo también una nueva expansión del capital. El capital se multiplicó en términos especulativos y empezaron a expresarse en el mercado una serie de fenómenos que para el observador atento parecían que indicaban cierto agotamiento del sistema. No iban a ser 100 años esta expansión financiera, iban a ser solo unas pocas décadas. Y yo que estaba haciendo mi tesis de doctorado en Alemania, estaba bastante enfermo en esa época, tenía un profesor, un austríaco, un hombre muy interesante, Schmidt-Kowarczyk, muy poco conocido en América, que hacía su reflexión sobre este deterioro progresivo, acumulativo, que se estaba realizando sobre el medio ambiente y que mostrando de que no era sostenible. Eso me llevó a mí, a mediados de casi a fines de la última década del siglo pasado, advertir que estas burbujas en que se gastaban millones en
en estas nuevas empresas tecnológicas, la mayoría de las cuales fracasaba y las pocas que tenían éxito ayudaban a seguir expandiendo el capital. O sea, que esto era una dinámica que abarcaba no solo los campos ya del juego financiero, no solo este reordenamiento de la economía que se agotaba, sino que buscaba desesperadamente este capital, en parte ya ficticio, en parte importante, que a veces ya representaba varios planetas, no la cantidad que hoy día hay, pero ya eran 3, 4, 6 planetas representada esa masa dineraria, caía sobre el planeta buscando privatizar cosas. Se privatizaba el agua, se quería buscar privatizar el fondo de los mares, se veía por dónde, cómo transformar la luna en un objeto que pudiéramos hacer entrar en la bolsa. Recordarán el desplome de la Enron, esta empresa primero eléctrica especulativa que se había apoderado de buena parte de inversiones en el agua en varios lugares del mundo. Y de ello yo llegué a una conclusión que era relativamente, bueno, yo pienso que era audaz. Había leído en esas décadas ya de nuevo, no solo varias veces, lo que yo denominaba esos libros sagrados de los clásicos del marxismo, sino que había releído de nuevo desde los griegos a los autores del periodo más entusiasta de la burguesía, y empezaba a pensar de que había ciertas sutilezas del pensamiento de Marx que todavía no solo estaban vigentes, sino que eran la línea de conducción de un espíritu crítico que había sido abandonado por este estructuralismo altuseriano que yo veía en todos los partidos, o en buena parte de ellos. Y eso me condujo a analizar y a trabajar la forma del valor, que él había desarrollado muy someramente en la introducción del Capital, y que era evidentemente un tema complejo, pero que pudo haber sido desarrollado por esta playa de extraordinarios intelectuales que hubo en el Instituto Marx Engels en Moscú en la revolución, y que sin embargo la mayoría de ellos fueron asesinados por Stalin. Y entonces, trabajando me armé una caja de conceptos y nuevas herramientas, lo que yo denominé una teoría de la ecopoiesis, una visión de la realidad que no fuera simplemente estructuralista, que la viera como síntesis del pasado, del presente y del futuro, que fuera capaz de ir entonces más allá del pensamiento kantiano para poder recoger el pensamiento entonces hegeliano y el debate que había traído de luego no solo Nietzsche, sino todos los nuevos pensadores que de alguna manera había escuchado en Europa, al gran Jacques Derrida, a Michel Foucault, todos los cuales decían, no, lo que dice el marxismo, eso es estructuralismo, eso no sirve para nada, hay que captar el Estado, cómo se mueven los distintos grupos, cómo se afectan estas ideologías, cuáles son las dinámicas con las cuales entonces podemos de alguna manera responder a esta situación de opresión y que nos está conduciendo hacia la barbarie o la muerte. Y en ese desarrollo, desde luego, me sirvió esa reflexión filosófica. Construí una visión que está de lo fundamentada en una serie de pensadores alemanes, Alfred von Rettel, el Hal Fatah, y en torno a la idea de que el capital como punto, pieza de bóveda del capitalismo, no es un concepto, es una actividad. No es algo simplemente que se comunica, es algo que se hace. Y como síntesis social, al aceptarla como síntesis, cada una de esas categorías empieza a adquirir una connotación distinta. Y entonces empecé a desarrollar esa teoría sobre la realidad que me permitió decir, aquí estas cifras evidencian que la forma de valor es la que está encontrando problemas y que se está expresando en los distintos procesos, y entonces no vamos solo, lo que es visible, hacia una crisis de orden financiero, no, esa crisis va a ser de orden económico, va a ser de orden ecológico, va a ser en las relaciones humanas hombre y mujer, va a ser en la salud,
va a ser, de luego, en nuestras posibilidades, no solo de la producción, sino de la reproducción de la vida. Y entonces decidí escribir este libro sobre mostrarla en el plano más, me parecía más simple, pero cuando llegué a Chile me encontré que ese desarrollo simple y descriptivo era no solo escandaloso, sino molesto para una gran cantidad de intelectuales que se decían a sí mismos marxistas. Los grupos marxistas no tenían deseo de conversar conmigo, y los viejos partidos socialistas y comunistas mucho menos. Alguien que me mencionó en una de esas reuniones socialistas lo sacaron volando del escenario por ocurrírsele decir que yo podía decir ciertas cosas sobre educación y teorías de hoy día de lo que estaba pasando. De alguna manera tuve que escribir ese libro y recibir lo que era esta situación en la que a principios del siglo en Chile se vivía el exitismo del modelo neoliberal. El modelo neoliberal que decía que este desarrollo es infinito, que ligeramente con una serie de ajustes en la productividad, incorporación de tecnología, podemos ser parte entonces de esta dinámica general que, en la cual obviamente se negaban a ver toda posibilidad de crisis. Pero eso era evidente ya en las burbujas de 1990, en la última década. Era evidente de que esas burbujas con unas magnitudes gigantescas de miles de millones de dólares en algún momento se iban a traducir en la década siguiente en crisis de orden económico y financiero. De manera que cuando llegamos al siglo XXI y yo volví a este país, había elementos visibles, no solo las interpretaciones que hacían algunos intelectuales con toda legitimidad en sus aproximaciones a través de qué estaba pasando con la tasa de ganancia, sino que la propia bolsa de Nueva York estaba paralizada en los 14.000 puntos. En otras palabras, las esperanzas del sistema en sí mismo estaban paralizadas y estuvieron paralizadas desde el 2001 al 2008, 2007, en que se produce el primer chancacazo de esta crisis que yo describía como una crisis perfecta. Perfecta porque era simplemente comprender de que todos estos diversos procesos eran la expresión visible de un proceso más profundo que tenía que ver con que la relación eje de esta sociedad, el capital, la síntesis última, que es la expresión de la forma del valor que se autovalora, no estaba encontrando posibilidad de autovalorarse. Progresivamente el sistema no sabía qué es lo que era el valor. Habíamos llegado a desplegar un nivel de desarrollo tecnológico de magnitudes que nos permitían ya poder vivir en esa situación tecnológica y en esa disposición de recursos sin tener que pagar estos inmensos sacrificios de vidas enteras dedicadas simplemente a la producción para que algunos disfruten en esas reuniones faraónicas de Europa o de Estados Unidos, y que sin pedirles ni siquiera mucho dentro de esa estructura podíamos tener un tipo de vida y ponernos a pensar cómo parábamos procesos que estaban a punto de llevarnos por delante en términos del hoyo de ozono, la lluvia ácida, la destrucción de todo lo que significaba los animales de África, de América, etcétera, etcétera, y sobre todo la vida del ser humano. Y entonces, desde luego, dejé para adelante la posibilidad de escribir sobre la ecopoiesis, esta teoría de la ecopoiesis, esta visión de la realidad que abandona el estructuralismo y que rescata cómo se está derrumbando la forma de valor y por qué. Y mostraba simplemente a nivel de los procesos cómo en cada uno de estos planos no era viable la continuación. Ninguno de esos planos era viable. Y desde luego eso empezó a hacerse visible el 2007-2008 cuando se derrumba en la bolsa, y no solo los republicanos, sino los demócratas, cada uno de ellos supuestamente ordenadores, en el caso de Estados Unidos, ordenadores de un presupuesto, se ven obligados a meter billones para sostener simplemente con dinero ficticio la economía. Y desde luego, entonces, ahora la cosa se empieza a hacer más compleja, porque las otras oleadas de la crisis perfecta empiezan a agobiarnos, que puede venir por el SARS,
o el COVID-19, que puede ser ligeramente de que el mar sube y hace desaparecer un par de países, que puede desatarse en términos de conflicto, caída, puede incluso, podemos prever en términos de la última semana, de que hay problemas graves en el sistema monetario. Se hemos gastado 3 a 4 billones de dólares, 4 billones de dólares, billones en moneda española, ¿no? En versión gringa, ahí serían trillones para ellos. Magnitudes formidables de masa dineraria para mantener simplemente una normalidad de días, porque en los próximos días vamos a tener que volver, el sistema va a tener que volver a tirar otros millones de esos para poder reactivar mínimamente parte de la economía. Entonces, cuando uno dice, ¿qué es lo que viene? Lo que viene es la crisis perfecta, simplemente. Una crisis que nos encuentra, sin embargo, sin las ilusiones y estructuraciones y procesos con los que dimos nuestra última batalla desde el punto de vista de clase, al cerrarse el ciclo industrial de la forma en que el capital se venía reproduciendo, y al perder esa batalla, a pesar que ganamos en Vietnam, la ideología marxista, Vietnam se transformó en un país de alguna manera capitalista de Estado, simplemente, un país que más encima tuvo fuertes aventuras racistas contra sus vecinos, que participó, bueno, no sé si él fue la dinámica, habría que analizarlo más, lo que fue su confrontación con China, pero fue una victoria, desde luego, de la población mundial frente al imperio. Ahora nos encontramos en el cierre de esta financiarización, frente a la posibilidad que de repente venga una deflación o venga cosas más graves, que es la pérdida sucesiva, no solo del valor de la mercancía, sino que antes que pierdan valor las mercancías y se empiecen a cerrar el mercado, pueda perder de valor las monedas. Entonces uno dice, frente a ese tipo de fenómenos que pueden ser acompañadas con crisis ecológicas o psicológicas, etcétera, etcétera, desde luego las fuerzas del capital siguen en su dinámica pensando de que tiene que disciplinar el mundo, disciplinarlo. Tiene que establecer alguna forma de hegemonía, que no solo es militar, pues. No basta eso para establecer una hegemonía. Y la pelea del 5G y esta sucesiva de acción de zancadillas entre, sobre todo Estados Unidos, que es el que está tratando de sostener su imperio y su derrumbe, y China, que obviamente tiene unos mercados y una estructura que todavía le permiten manejar valor y precios y productividad, etcétera, etcétera, pues obviamente llevarnos a situaciones límites. Yo necesariamente no ¿Tú soy dices en que este se va a sentido. derrumbar el capitalismo, compañero? ¿Tu teoría es esa? Que efectivamente este es el fin del capitalismo y seremos capaces de inventar otro sistema, de formar otros sistemas sociales. Lo que yo digo es que el capital como relación, esta relación que hemos conocido, que maneja fuerza de trabajo, que maneja estas estructuras de producción, etcétera, ya no es viable. Ya no es viable. Y al hacerse no viable el capital, la síntesis, otras relaciones aspiran a convertirse en síntesis, ya sean relaciones anteriores o las que puedan surgir de la nueva tecnología o de las nuevas relaciones que el ser humano establece. Aquí no hay nada escrito. Y al producirse eso, esa relación, se debilita la episteme que ella construye, las ilusiones de verdad que nos entrega, las formas ordenadas de manipular la naturaleza o nuestras relaciones que todos los días nos está mostrando. Y al oscurecerse el mundo, este no es un problema de orden ideológico. No. Es un problema en el cual obviamente esos paradigmas entrarán en conflicto unos con otros, tratando de postularse como el centro reordenador del mundo. Y entonces uno dice, esta situación nos encuentra a lo que fuimos de la vieja izquierda,
en una situación debilitada, en el sentido de que esas estructuras han permanecido largo tiempo simplemente en una visión de la clase trabajadora que ya estaba siendo cuestionada en las décadas anteriores por una serie de pensadores como Gors, etcétera, al advertirnos, mira, hay parte importante del trabajo que no solo no es necesario, sino que la propia categoría del trabajo no es la que nos puede ayudar a reordenar algún tipo de proyecto. Pero uno dice, bueno, pero hemos tratado una buena parte de esa izquierda, oye, ha pasado cualquier cosa. Se ha hecho nacionalista, de repente apoya al Islam, de repente se hace hasta antisemita, etcétera. Está absolutamente desorientada. No, su relación con lo universal concreto se ha perdido. Y entonces, frente a eso, desde luego el capitalismo le ofrece lo universal abstracto, que sigue siendo la mercancía. Y entonces, bueno, para los procesos simplemente de analíticos a través de los cuales se pueden manipular cosas y manipular personas. Y al mismo tiempo, entonces, esa izquierda, cuyo corazón y cuyo sentimiento está de nuevo en contra de esa atracción, no solo del valor, sino de esa forma horrorosa de expropiación de la humanidad, se repliega hacia lo particular, hacia lo singular, hacia hasta lo folclórico. Lo que no quiere decir de que lo singular no tenga algo que aportar dentro del futuro mundo. Pero eso es absolutamente distinto al tipo de formulación radical en la que se metió Marx cuando empezó a abandonar a Feuerbach y a Hegel para tratar de construir una visión que no solo fuera materialista desde el punto de vista empírico, eso lo había hecho Feuerbach, sino que fuera capaz de ser un nuevo tipo de síntesis. Y entonces, claro, lo encontró en un agente visible, que era la masa trabajadora, este agente del trabajo que, en el propio desarrollo. Pero resulta de que estamos ahora en una fase, al haber sido incapaces de resolverlo antes, en que buena parte de esa clase trabajadora puede ser manejada por robots, pues, de parte de su trabajo, y por procesos de otro orden. ¿Cómo entonces vamos a manejar algún tipo de respuesta? Lo que yo constato, de luego, es ese derrumbe. Y alguien me podrá decir, bueno, a ver, ¿cómo vamos a salir de esa situación? Bien, yo creo de que la humanidad en este despliegue tiene elementos de continuidad y de discontinuidad. El sistema y la atracción del valor nos dice, no, o hay que aceptar la discontinuidad y hasta los milagros y cualquier tipo de teoría, o te vienes a la continuidad. A pesar que yo no he encontrado en ninguna fórmula matemática que pueda mantener un punto de absoluta continuidad sin estos elementos de discontinuidad que están incluso en las formulaciones matemáticas más abstractas. Pero entonces, ¿cómo construir un nuevo tipo de... Yo digo, eso se está construyendo hoy. Se está construyendo a través de la nueva fuerza en la comunicación. En la articulación global que pasa no solo por el general intellect, sino por alguna fuerza de orden, para decirlo así, de vida, en la que estas luchas, a veces milenarias, en la que está la mujer, en la que está nuestro amor por la naturaleza, etcétera, se están expresando y que se van a articular diagonalmente de muy diversas maneras, dependiendo de los mecanismos que ellas dispongan. Que obviamente eso va a ser 10, 20 años en medio de estas explosiones, sí, y de estos derrumbes, sí, que cualquiera en cualquiera de esos planos pueden pasar una serie de cosas terribles, desde luego. Y al mismo tiempo, creo, yo siempre me encantó esa frase de Marx y siempre la cito en la ideología alemana. Dice, bien miradas las cosas, los seres humanos siempre se proponen cosas que pueden resolver. Fue una frase que me encantó. Quizás esa fue la que me acercó más al marxismo. Y yo me decía, pero es que esa me ha costado 50 años comprenderla un poquito más. Pero yo decía, si es que la gente se plantea por puras tonteras, la humanidad, la mayor parte de las cosas que se plantean ni siquiera las puede responder. No. En términos de las cosas fundamentales, una vez planteadas estas cosas,
La humanidad se plantea solo cosas que puede resolver. Entonces yo digo, al plantearnos estos problemas, de alguna manera estamos como especie, como enjambre, como multitud, como clases sociales, como formas de vida del siglo XXI, con toda esta tecnología y diciendo, oye, tenemos graves problemas y los vamos a resolver. Compañeros, se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Nos queda un minuto y fracción, ya empezamos a despedirnos, ha sido un placer conversar contigo. Yo creo que esto amerita un segundo foro que ojalá sea presencial. La pregunta sí, pero en 2, 3 frases. El movimiento social hoy día en Chile, ¿reforma o revolución? ¿Reforma o revolución? Yo respondería como respondió Rosa Luxemburgo en ese libro. No hay diferencia entre reforma y revolución. No hay diferencia. No. Hay que participar en las reformas porque ellas van hacia la revolución. Porque la revolución no es algo de orden subjetivo, está en el orden objetivo de las relaciones. Esta situación de este modelo se derrumba y dentro del derrumbe de ese modelo tenemos también que ayudar a algo que es mucho más ambicioso que eso, al derrumbe del sistema capitalista, que no es solo un problema de Chile, es un problema de nuestros hermanos bolivianos, es un problema de los chinos, de los americanos, de los africanos. Y ahí entonces tenemos graves y profundos temas de articulación y de respuesta que tenemos que ir modulando para dar no solo respuestas de orden racional, reformista, sino que sean capaces de mantener el rumbo, de buscar una vida que sea no solo más satisfactoria, sino más libre, más autónoma. Y para todos y todas, no para unos poquitos. Compañero, muchas gracias a ti y muchas gracias a todos los compañeros y compañeras que nos acompañaron hoy día y por supuesto los dejamos invitados para el próximo martes a una nueva charla de la peste. Bueno, ha sido un placer conversar con ustedes. Gracias, compañero, de verdad es un placer. Nos vemos pronto. Gracias.